Quiero decirles a todos y todas una muy buena tarde. Vamos a proseguir con nuestros temas del día de hoy. Para hoy tenemos programado abordar los dos últimos medios de prueba que regula el artículo 128 y vamos a hablar de la última etapa del juicio ordinario, es decir, los alegatos y las sentencias. El día martes de la semana entrante vamos a hablar de un último punto que es sobre formas anormales de dar fin al proceso. Y voy a dejar el tiempo restante para que ustedes me puedan hacer preguntas de cualquier naturaleza que quieran previo al examen final. Ese mismo día martes yo estaré dando instrucciones de cómo vamos a realizar eh, el examen final que creo que está programado. No lo he confirmado todavía, pero creo que está programado para el 22 de mayo a las 4 de la tarde. Pero bien, hemos visto 5 medios de prueba. Ya hemos analizado la declaración de parte, la declaración de testigos, el dictamen de expertos, el reconocimiento judicial y la prueba documental. Y hoy nos quedan dos pruebas restantes. Como ustedes ya lo vieron en la pizarra, vamos a hablar sobre los medios científicos de prueba. Y esto no es ni más ni menos que una prueba muy nueva. Nueva digo porque el código derogado, el decreto 2009, que era la ley de enjuiciamiento civil, no regulaba este medio de prueba. La ciencia ha ido avanzando, ustedes lo saben, y entonces ahora pues existe la posibilidad de utilizar la tecnología y la ciencia, todos estos avances tecnológicos que nos permiten a nosotros utilizarlo para poder demostrarle al juez nuestras afirmaciones en el proceso. Claro, debo de ser muy enfático en que esta prueba es de muy poco uso, porque realmente el tema científico más se utiliza, la prueba científica se utiliza más en el ámbito penal que en el ámbito civil, pero bueno, igual se da la oportunidad de poderla aportar al proceso y aquí voy a explicar de qué manera. También quiero recalcar y aclarar que ustedes van a encontrar algunos medios de prueba que parecieran ya familiarizados, porque, por ejemplo, yo puedo aportar fotografías a través de medios científicos de prueba, pero también vi cuando hablamos de los documentos el día de anteayer, de que también podía aportar fotografías, entonces ustedes van a tener la duda, bueno, pues fotografías como documento y fotografías como medio científico, ¿cuál es la diferencia? Bueno, voy a explicar la diferencia, pero sí quiero recalcarles, decía, de que he dicho que todos los medios de prueba se desarrollan en el juicio, con excepción de la prueba documental que ya existe. La prueba documental es preexistente, ya existe, por eso yo la tengo que acompañar en mi demanda, pero todos los demás medios de prueba los tengo que desarrollar dentro del proceso. Y estos medios científicos de prueba no son la excepción. Cuando ustedes analizan el capítulo relativo a la prueba científica, se van a dar cuenta que es muy amplia. Hay algunos artículos que dicen cualquier otro medio que la ciencia le permita al juez para determinar ciertos hechos. Y por ende, no vamos a encontrar un número cerrado de medios científicos de prueba. Van a encontrar que pueden proponerse cualquier medio científico y que pueda coadyuvar en la realización y en la determinación de los hechos que son sujetos de la controversia. Esto es bien importante que lo tengan presente ustedes para que sepan pues que no estamos hablando solo de un número cerrado de medios científicos de prueba, sino abierto. Pero cuando analizamos ese artículo, vamos a extraer realmente dos clases de medios científicos de prueba. Unos, estimadas amigas y amigos, que tienden a representar objetos, documentos y lugares, y otro que se representa condiciones de las personas. O sea que aquí vamos a excluir a la persona. Hay medios científicos para determinar algunas condiciones del ser humano, una radiografía, o examen de sangre, o examen bacteriológico, el examen de ADN. Eso va dirigido en relación a las condiciones propias de la persona. Y hay otros que representan objetos, documentos y lugares, por ejemplo, una fotografía, un video, un calco, un relieve, que pueden aportarse dentro del proceso. Pero ustedes reitero, van a decir, bueno, pero ¿qué diferencia hay? Por ejemplo, si yo voy a practicarme un examen de ADN y voy directamente a una clínica y me da la prueba de ADN, la puedo acompañar como prueba documental. Y eso sería una prueba documental. Ya la tengo y entonces yo voy, hago mi demanda y acompaño la prueba de ADN. Pero ojo,
Esa prueba es prueba documental, no es medio científico. Para que el examen de ADN se pueda ya tener como medio científico, el juez dentro del proceso debe ordenar que se realice el examen de ADN y tiene que ir el autorizado por el secretario o el notario para dar la autenticidad al examen de ADN. Si yo me hago un examen de sangre y me dan unos resultados en un laboratorio, hago una mi demanda y presento esos resultados dentro de la demanda, es prueba documental, pero se va a convertir en medio científico de prueba si yo pido dentro del proceso que el juez ordene realizar ese examen de sangre. Y entonces el juez ordena, pero también se hace acompañar a la persona que le van a extraer el fluido, acompañar del secretario del tribunal o de un notario para que den fe de todo el proceso que está dando desde el momento que saca sangre y se da el resultado. Así lo está establecido en el código. Y lo mismo con la fotografía. Si la fotografía, yo tomo una fotografía en este momento porque me va a servir para el proceso, la tomo, hago mi demanda y presento una fotografía como prueba documental. Pero si yo quiero que sea un medio científico de prueba, dentro del proceso le voy a pedir al juez que ordene tomar una fotografía de tal lugar y se va a ordenar ir a tomar la fotografía y se va a ir acompañado del secretario o de un notario para dar autenticidad a ese acto de la fotografía. Entonces, el medio científico de prueba, decía, es una prueba muy nueva y nosotros de la lectura podemos encontrar que algunas tratan de representar objetos, documentos y lugares y otras a las personas. En relación a prueba que tiende a representar documentos, objetos y lugares, vamos a encontrar el calco, en el código vamos a encontrar el calco, relieves, reproducciones, estamos hablando de fotocopias, fotostáticas, cualquier reproducción, una fotografía e inclusive una prueba muy interesante que es la reconstrucción de hechos. Esta prueba de reconstrucción de hechos normalmente la practican en el ámbito penal para determinar cómo puede haber sucedido un hecho de tránsito, cómo puede haber sucedido cierto hecho delictivo. En el ámbito civil también podemos aplicar una reconstrucción de hechos para determinar cómo puede haber sucedido un hecho y reconstruirlo. Y eso está dentro de la prueba científica. Entre los medios científicos de prueba se regula la reconstrucción de hechos y estos calcos, relieves, reproducciones, fotografías, son para representar objetos y documentos y lugares que representan o que interesan al proceso. Ahora, determinar condiciones propias de las personas u otros aspectos, vamos a encontrar dentro de ese capítulo pruebas como la radiología, estamos hablando de rayos X, radioscopía, análisis de sangre, hematológicos, análisis de bacteriológicos y por supuesto la prueba del ácido desoxirribonucleico, que ustedes ya saben que es ni más ni menos que el examen de ADN. Entonces, esta prueba también es muy nueva. El examen de ADN no aparece dentro del examen, dentro del capítulo de los medios científicos de prueba, sino que aparece en el Código Civil como una forma de establecer la paternidad. Pero es una prueba científica. Ahora, ¿cómo vamos a incorporar una prueba científica al proceso? Bueno, igual, como lo hemos dicho, esta normalmente se ofrece en la demanda y la ofrecemos en forma genérica, simplemente decimos que ofrecemos una prueba científica, no tenemos que indicar sobre qué, si es un calco, si es un relieve, si es una fotografía, si es un video, si es un audio, si es un examen bacteriológico, un examen de ADN, simplemente vamos a ofrecer la prueba científica. Aquí hay una cuestión muy particular de esta prueba. Esta prueba también se puede decretar por el juez de oficio. O sea que aunque ninguna de las partes lo pida, el juez puede decretar una prueba científica, haciéndolo de oficio y ordenando que sea de oficio. Entonces, ese ofrecimiento, como ustedes ya saben, se hace en la demanda o se hace en la contestación de la demanda. Ya en la fase de prueba, cuando ya estamos en la fase de prueba, entonces acá, pues nosotros ya tenemos que proponer ese medio científico. Aquí ya vamos a individualizarlo. Queremos que se realice un examen hematológico, queremos que se haga una radiografía sobre una persona en particular, queremos que se tome un video en un lugar particular, queremos que se tome una fotografía de un objeto y vamos a indicar, a individualizar sobre qué queremos que se haga la prueba científica. Entonces, lo que va a hacer el juez para diligenciarlo es que al indicarle sobre qué queremos que se haga esta prueba científica, y como es una prueba preconstituida, entonces el juez va a ordenar que se haga la prueba, lo que sea, el examen, la fotografía, cualquiera de los medios de prueba, pero va a requerir que se dé autenticidad. Y la única forma de certificar la autenticidad de esa prueba va a ser que el secretario del tribunal o un notario nombrado por el juez acompañen en la realización de la prueba.
Cuando se haga el video, que esté un notario dando fe de todo el proceso hasta que terminan el video, en examen dermatológico, una radiografía para que el notario dé fe que esa fotografía se realizó frente a él, porque hay que darle autenticidad. Esa es la gran diferencia entre tener una radiografía y acompañarle a la demanda como documento a pedir dentro del proceso una radiografía para que se dé un acto de autenticidad a través de un notario o del secretario del tribunal. Bien importante que tengan presentes ustedes ese aspecto porque debe certificarse la autenticidad. El juez, a petición de parte o de oficio, va a ordenar que se incorpore por ese medio científico con esa autenticidad. Y esa es la diferencia, reitero, entre una prueba documental y un medio científico que tienden en algunos casos a confundir. En cuanto al valor de la prueba, pues ustedes ya saben, creo que hasta están saciados de que ya dije que la prueba se valora conforme a la sana crítica y esta no es una excepción. También esta prueba la vamos a valorar como a través del sistema de la sana crítica. Esta es una prueba, como les digo, muy nueva, una prueba de muy poco uso, pero que era importante que ustedes analicen. Yo siempre hago la sugerencia que me lean su código, agarran su código procesal, leen, porque lo que aquí estoy explicando lo van a encontrar ustedes plasmados en las normas del código procesal y van a encontrar que hay medios científicos de prueba, que la CIE se puede aportar, van a ver que hay cosas para representar objetos, lugares y objetos y cosas como el calco, el relieve, la fotografía, la reconstrucción de hechos y aspectos científicos para determinar el estado de una persona a través de exámenes radiológicos, bacteriológicos, etcétera, etcétera. La forma de ofrecerlo es muy genérico, la forma de proponerlo ya es indicando qué queremos que el juez ordene hacer y el juez va a nombrar al secretario o al notario para darle autenticidad al acto y así se va a incorporar al proceso. ¿Alguna duda que tengan sobre esta prueba, por favor, que quisiera ustedes preguntar, por favor, si no pasamos a una siguiente medio de prueba? Bueno, no viendo ninguna pregunta, entonces hablemos de un siguiente medio de prueba que dicho sea de paso, les quiero decir a ustedes que la doctrina y muchos autores estiman que no son verdaderos hechos, verdaderas pruebas. Y no es ni más ni menos que lo que estoy refiriendo a lo que vamos a conocer nosotros como las presunciones. Miren, el presumir es deducir algo. El presumir es sacar una conclusión de algo sin que nos conste. O sea, a nosotros no nos consta, pero creemos que pudo haber sucedido de esa manera. Y nosotros somos humanos, de hecho, andamos siempre presumiendo algunas cuestiones que nunca vimos, pero creemos que pudo haber sucedido. Vemos un accidente de tránsito en un lugar y ya presumimos quién tuvo la culpa y quién no la tuvo, dependiendo de lo que veamos a nuestro alrededor. Yo les decía a los compañeros de la otra sección que para hablar un poco de esto, me viene a la mente un chiste que no voy a terminar, no voy a concluir porque es un poquitillo mal creado, o tal vez sí se lo voy a contar, pero voy a tratar de no ser mal creado. Pero ahorita solo se los voy a contar de la manera más sencilla. Dice que estaba una maestra, estaba explicando lo que eran las presunciones y dijo, miren, esos son razonamientos que hace el ser humano de hechos que constan y que ve, y ese conjunto de hechos que llamamos indicios le traen en su mente una presunción. Entonces, el grupo de indicios, uno sí los ve, sí los consta, pero ese grupo de indicios nos da una presunción que no nos consta. Entonces, quiero para mañana una tarea. Entonces, dice que llegó la maestra el día siguiente y le preguntó a Juanito, a ver, Juanito, ¿cuál es tu tarea? Y Juanito dijo, pues mire, profesora, cuando yo salí de la clase el día de ayer, yo que salgo de la clase y veo al cielo y veo que está nublado, veo al suelo y veo que está mojado, y veo algunas personas que caminan en la calle con sus paraguas en la mano. Mis indicios son esos, estaba nublado, estaba mojado, había sombrías, yo presumo que debe haber llovido. Muy bien, le dice, muy bien, excelente, exactamente. Y así pasa con nosotros, salimos al lugar y vemos y presumimos. Le pregunta a Laurita, a ver Laurita, ¿y tu tarea? Pues mire profesora, yo el día de ayer salí de la clase y me fui a la casa de mi tía, y cuando yo entré a la casa de mi tía, pues sucede que había pino en el piso, habían globos, puestos en la pared y en el techo y estaban sacando una marimba. Esos son los indicios. Vi globos, vi pino y vi una marimba que estaban sacando, por lo que presumo que hubo fiesta. Correcto, le dijo muy bien tu ejemplo. Bueno, hasta ahí el ejemplo, pero bueno, voy a terminar el chiste. Posiblemente no lo van a entender ustedes porque voy a evitar
voy a omitir la mala expresión, pero le va y le pregunta a Pepito, a ver, Pepito, le dijo, ¿cuál es tu tarea? Pues mire, profesora, yo el día de ayer salí de aquí de la clase y me fui a mi casa. Y cuando yo llegué, ahí estaba mi hermana con el profesor que recibe clases de piano. Y se metieron adentro donde está el cuarto, donde está el piano, y cerraron la puerta con llave. Entonces yo, maestra, me puse a ver por la rendija de la puerta y vi que mi hermana se estaba bajando su calzón y el profesor se estaba bajando su pantalón. Eso significa, esos son indicios. Mi presunción fue que se zurraron en el piano. Bueno, Pepito, ustedes ya saben, un personaje muy elocuente en las cosas de esas, pero exactamente él presumió lo que ustedes no presumieron, porque ustedes estaban presumiendo otra cosa. Pero Pepito presumió una cosa distinta. Pero esas son las presunciones. Y eso aparece en un proceso. En un proceso, el juez presume, el legislador presume. Ustedes van a encontrar presunciones en la ley, van a encontrar presunciones que hace el juez cuando analiza un caso en particular, porque hay cosas que le constan, cosas que quedan probadas y el juez saca sus conclusiones. Entonces, cuando hablamos un poco de las presunciones, pues dice la doctrina, dice el diccionario, que las presunciones equivale a suponer una cosa sin que esté probada ni nos conste, pero basado en ciertas cosas que sí se prueban, nosotros podemos llegar a una conclusión. Normalmente, la presunción es un prejuicio sin prueba. ¿Qué pasaría si ustedes miran a una pareja de amigos que se acaban de casar y entonces, bueno, tienen 4 meses de casados y miran a la pareja de amigos y sucede que la novia o la esposa está embarazada? ¿De quién es el hijo? Bueno, usted ya presume que es el hijo de María. Entonces, esa es una presunción. No les consta, porque de hecho podría no serlo, pero es lo que nosotros presumimos. Y de hecho, el legislador romano, desde la época romana, ya presumía eso. Por eso es que en el Código Civil incluyeron una disposición que dice, el hijo nacido dentro del matrimonio es hijo, se presume hijo del padre con quien la madre esté casada. Presunción dice que admite prueba en contrario. Casi todas dicen eso, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacía el legislador romano? Pues si están casados, lógicamente aquí no pensaban en la infidelidad, no pensaban en que de repente la mujer andaba con otro, no. Si están casados, son una pareja y si está embarazada ella, ese hijo es de él. Eso implica que ustedes en un matrimonio, el padre no hace un reconocimiento del hijo, porque la ley dice que es el padre, por presunción. Esa es una presunción. Claro, hay que reconocer un hijo cuando es fuera de matrimonio. Si es fuera de matrimonio, la única forma de determinar si este hijo es del padre es que él lo reconozca, ya sea voluntaria o forzosamente a través de una decisión judicial. Pero dentro del matrimonio no, dentro del matrimonio el hijo que nace dentro del matrimonio es hijo del padre. Así dice la ley y esto es una presunción. Entonces ustedes se dan cuenta, los legisladores romanos ya presumían y por supuesto en la legislación nuestra hay una serie de presunciones. Todas esas presunciones surgen de señales o indicios que están demostrados en el proceso o en el ir y devenir de la vida cotidiana. Esos señales o indicios son lo que nosotros normalmente, bueno, esas señales son lo que nosotros normalmente conocemos como indicios. Y esa serie de indicios son las que nos lleva a una conclusión o, en todo caso, una presunción. ¿Qué entendemos por presunción entonces? Es un razonamiento que realiza, ojo, el juez o el legislador, eso quiere decir que puede ser el juez o puede ser estar establecido en la ley, por el cual a partir de ciertos indicios hay hechos que se pueden inferir. Y reitero, son presunciones que hace el juez cuando dicta la sentencia o lo hace el legislador y lo deja plasmado en la ley. De ese orden de ideas, vamos a encontrar nosotros dos clases de presunciones. Las presunciones que hace el legislador, que son las presunciones que están en la ley, que son presunciones legales, y las presunciones que hace el juez cuando dicta la sentencia, que son presunciones humanas. Las de la ley están escritas en la ley. Yo los voy a invitar para que ustedes cuando termine esta clase se metan en su computadora, en su ordenador, en lo que ustedes quieran, busquen el Código Civil, busquen palabras, con el buscador de palabras, busquen la palabra o las iniciales que diga presunción, que diga se presume o presumido o presunción, cualquier cosa de esas,
y van a encontrar una serie de palabras donde se habla del término presunción. Por ejemplo, sin ir muy lejos, y creo que ustedes se recuerdan de esas, hay una presunción en los primeros artículos del código que dice, bueno, eh, ahorita voy. La personalidad, y dice, la personalidad inicia desde el nacimiento, pero se presume al concebido por nacido aún antes de nacer, siempre y cuando nazca en condiciones de habilidad. Hay una presunción. O sea, la persona tiene derechos antes de nacer, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Por ahí hay otra presunción que se llama la conmorencia. Dos personas mueren en el mismo acto, se presume que murieron al mismo tiempo y no hay transmisión entre ellos de derechos y obligaciones. Si usted está casado, amigo o amiga, si usted se muere, su heredero es su cónyuge y viceversa. Pero ¿qué pasa si se mueren al mismo tiempo? ¿Quién hereda a quién? Pues como hay una presunción de que murieron al mismo tiempo, no hay entre ustedes transmisión de bienes y derechos y obligaciones. Un ejemplo que ustedes tuvieron que haber escuchado en algún momento fue la muerte de John F. Kennedy Jr., el hijo de John F. Kennedy, que fallece en un accidente aéreo. Él va con su esposa y la avioneta se estrella y fallecen los dos. Basado en esta presunción guatemalteca, que debe estar en los Estados Unidos, pues se presume que los dos murieron al mismo tiempo y ni Kennedy le hereda a ella, ni ella le hereda a Kennedy. Pero, sin embargo, la familia de ella, sabiendo que Kennedy era una persona de mucho dinero, comienza a pelear la herencia a favor de la hija muerta, tratando de establecer de que la hija murió milésimas de segundo después, porque Kennedy iba piloteando la avioneta y lleva la parte posterior de la misma. Por supuesto que es un tema de discusión que hay que probar, pero de entrada se presume que murieron en el mismo momento. Esa es una presunción legal. Encontrarán otra presunción legal, la del matrimonio que acabo de mencionar. El hijo nació entre el matrimonio, se presume hijo del padre con que la madre esté casada. Y encontramos una presunción en la ley del orden judicial, que a ustedes también les parece muy familiar, que dice que nadie puede alegar ignorancia, uso o costumbre en contrario de la ley. Eso quiere decir que ustedes que me están oyendo saben todo lo que dice la Constitución, el Código Penal, el Código Procesal Penal, los códigos tributarios, los códigos administrativos, todo. Nadie puede alegar, yo no sabía que tenía que pagar impuestos, yo no sabía que tenía la obligación de tal cosa. Nadie puede alegar eso. Es una presunción como que todos conocemos el derecho. Aquí hay una presunción como que en Guatemala todos son sabedores del derecho. Es una presunción también legal. Hay una presunción en el mismo Código Civil que dice que si ustedes presentan un recibo de pago de un mes, se presume pagado los meses anteriores. Si ustedes presentan un recibo en un juicio de pago de un mes de abril, se presume que ya pagaron marzo, que pagaron febrero, que pagaron enero, que pagaron el año anterior. Esas son presunciones legales. Los invito a que la busquen. Y las humanas las desarrolla el juez cuando está dictando la sentencia, cuando él mira que se probó esto más esto y de él surge en su mente la idea que el asunto pudo haber sucedido, pudo haber sido esto. Entonces, esas presunciones legales que hace el legislador y están plasmadas en la ley son de dos clases. Hay presunciones legales absolutas y presunciones legales relativas. ¿Cuál es la diferencia? La presunción absoluta no admite prueba en contrario y la presunción relativa sí admite prueba en contrario. O sea, podemos descartar la presunción relativa si encontramos prueba en contrario. Todas, el 99% de las presunciones del Código Civil son relativas. Se llaman en la doctrina, se llaman presunciones juris tantum. La presunción juris tantum admite prueba en contrario. El hijo nacido entre el matrimonio se presume hijo del padre, pero se puede probar lo contrario. La presentación de un recibo presume el pago de todo lo anterior, pero puede probarse lo contrario. En una muerte entre dos personas, en la conmorencia, se presume que murieron en el mismo acto, pero puede probarse lo contrario. Entonces, esas son presunciones juris tantum, presunciones relativas. Ahora, presunción absoluta es la de la ley judicial. Nadie puede alegar ignorancia, uso, costumbre en contrario de la ley. No, yo voy a probar que yo era cieguito y como soy ciego, no puedo leer la ley y desconozco las leyes y ignoro las leyes. No, esa no se puede desvirtuar. Esa es una presunción absoluta y no admite por el contrario, de tal manera que no podemos forma de decir, mire, si yo pruebo que yo no estaba en Guatemala cuando hacía la ley, por eso no la debo conocer, o yo tengo una limitación visual y por eso no la puedo yo conocer, eso no aplica realmente en esto. Y por eso esa presunción se llama absoluta. En la doctrina se denomina presunción juris et de jure. O sea, una presunción es absoluta, la otra presunción es relativa.
La presunción humana, pues llamada judicial porque la hace el juez, pues como ya dije hace unos minutos, es la que desarrolla el juez cuando dicta la sentencia. Mencionaba al principio de esta exposición que la mayoría de doctrinarios estima que este no es un medio de prueba, sino es consecuencia de un razonamiento hecho por el juez por ser una persona humana y que tiene que razonar y sacar sus conclusiones para elaborar la sentencia. O sea, aunque yo no le pida al juez que tome en cuenta las presunciones, él va a presumir. El juez puede utilizar la presunción para resolver porque es un humano y él, como humano puede presumir. Sin embargo, en la práctica nosotros ofrecemos, proponemos y diligenciamos la prueba de presunciones. Y es una forma muy sencilla de incorporarlas al proceso. Y reitero, soy de la opinión que aunque yo no se lo pida, no se lo ofrezca, no se la pida y el juez no la tuviera en cuenta, el juez es humano y igual va a razonar. Pero sin embargo, como no queremos dormirnos en nuestros laureles, cuando nosotros querramos ofrecer una prueba de presunciones, lo hacemos en la demanda o en la contestación y solo le decimos al juez que le ofrecemos como prueba las presunciones legales y humanas. Cuando ya estemos en la fase de prueba, le decimos al juez que queremos que tenga como prueba las presunciones legales y humanas y cuando el juez le incorpora, va a resolver, téngase como prueba las presunciones legales y humanas. Así de sencillo se hace. Algún abogado me explicaba en una oportunidad y creo que es una buena posición que él sí le explicaba al juez por lo menos qué presunciones legales debería tomar en cuenta para eso. La presunción legal A, B, C y D. Yo creo que está de más, pero se puede hacer también de esa manera, pero la forma es bien sencilla. En mi demanda ofrezco presunciones legales y humanas. Al momento que se haga la prueba, le pido al juez que tenga como prueba las presunciones legales y humanas y el juez va a resolver si tiene como prueba las presunciones legales y humanas. Y el juez pues, va a tener que presumir, porque ya lo obligamos, pero le reitero que aunque no se lo pidiéramos, pues el juez tendría que hacerlo. Eso es más o menos la idea de esta prueba. Es, como insisto, es un razonamiento lógico del juez que lo desarrolla ya por su simple razón de ser humano, pero que al final de cuentas aparece como el séptimo medio de prueba regulado en el artículo 128. ¿Alguien que quisiera preguntar algo sobre las presunciones legales y humanas? Ok, entonces no habiendo dudas sobre esto, vamos a pasar a un siguiente y último tema del día de hoy. Vamos a hablar de la etapa final del proceso. Vamos a ver, hemos estado hablando en todo este semestre de, bueno, los indicios del proceso y nos hemos enfocado en los últimos días a hablar del juicio ordinario. Ya les dije a ustedes por qué el juicio ordinario es el prototipo de los procesos, debemos de conocerlos bien, entonces hemos puesto nuestras armas en este juicio ordinario. ¿Qué dije del juicio ordinario cuando hablamos del juicio ordinario? La primera vez que hablé de esto, les dije, se lo voy a decir en menos de 30 segundos cómo se tramita un juicio ordinario. Se presenta la demanda, se emplaza por 9 días, los primeros 6 días para interponer excepciones, al noveno día se contesta la demanda en sentido negativo y si hay hechos contradictorios, se abre prueba por 30 días, concluidos los 30 días, se señala 15 días para la vista y luego dentro de los 15 días siguientes se dicta sentencia. Este es el trámite de un juicio ordinario. ¿Qué nos falta a nosotros? Ya hemos hablado de la demanda, ya hablamos del emplazamiento, ya hablamos de excepciones previas, ya hablamos de contestación negativa, ya hablamos de excepciones perentorias, hablamos de reconvención, hablamos de allanamiento, ya hablamos de la prueba, los 30 días de prueba y hemos concluido la prueba. Y entonces nos corresponde ahora presentar nuestros alegatos el día de la vista y dictar la sentencia. Entonces, ese es el tema que vamos a abordar rápidamente también en este momento para que tengamos una idea. Para empezar, el artículo 196 del Código Procesal Civil y Mercantil dice: al concluir el término de prueba, el secretario lo hará constar sin necesidad de providencia, agregará a los autos las pruebas rendidas y dará cuenta al juez. O sea, el artículo 196 nos está diciendo a nosotros que cuando ya termina el día 30, el día siguiente, el día 30, el secretario tiene que hacer constar que ha concluido el periodo de prueba, tiene que hacer un resumen de las pruebas que fueron aportadas, es decir, aquellas que fueron ofrecidas, fueron propuestas y fueran diligenciadas, y le dará cuenta al juez de ello. Ya con esta etapa procesal, el juez de oficio va a señalar día y hora para la vista.
De conformidad con la ley del organismo judicial, el artículo 142 debe señalarse dentro de los 15 días siguientes. Entonces, concluye el periodo de prueba, el secretario se lo va a saber al juez, el juez, quien dentro de los 15 días siguientes señala día para la vista. ¿Por qué se le llama día para la vista? Porque se sobreentiende que es el día que el juez ya tiene el proceso encima de su escritorio, ya lo tiene a la vista, ya está empezando a analizar pruebas para pensar en cómo va a dictar la sentencia. O sea, esa es más o menos la idea de lo que es la vista. Y va a señalar un día y hora para eso. Ese día y hora es más que todo para que las partes puedan presentar sus alegatos. Los alegatos yo los comparo más o menos a esos mismos alegatos que se hacen en el derecho anglosajón, cuando después de todo el juicio ya el juez les dice, bueno, ahora las conclusiones y alegato de la parte defensora y del fiscal, y los dos tratan de convencer al jurado de qué se probó y qué no se probó. Igual es acá. A ver, le vamos a presentar alegatos al juez para decirle qué se probó y qué no se probó, tratándolo de convencer al juez para que su sentencia vaya en el sentido en que nosotros lo hemos dicho. Esos alegatos normalmente se presentan por escrito, pero la ley permite también lo hagamos por palabra. Entonces, si se hacen de palabra, entonces hay que señalar la vista para que sea pública y lleguen las partes frente al juez para exponerle de palabra sus alegatos. En la práctica, la mayor cantidad de veces se hacen en forma escrita. Entonces, estos alegatos no son ni más ni menos que esa exposición razonada que ustedes van a hacer ante el tribunal, exponiendo las razones que según ustedes son el fundamento para declarar la procedencia de la pretensión o la improcedencia de esa pretensión. Vamos a decir al juez, mire, señor juez, usted no puede declarar con lugar la demanda por esto, esto, esto y esto y esto. Y la otra parte va a decir, señor juez, quedó probado esto y esto y esto, y por eso usted tiene que declarar con lugar la demanda. Esos son esos momentos de los alegatos que hacemos el día de la vista. Cuando ya transcurre el día de la vista fue el día de hoy a las 10 de la mañana, los alegatos los presentaron hoy a las 10 o antes. Si fue vista pública, pues a las 10 en vista pública, y si no se presentan los escritos para que el juez los tenga, el juez comienza a analizar ya las pruebas, más los alegatos, y si se encuentra el juez con que tiene algunas dudas, eso es, el juez tiene algunas dudas que no le permiten dictar una sentencia valedera y cree que es necesario traer a la vista algún documento o alguna prueba muy particular de las que voy a señalar, el juez puede dictar un auto para mejor fallar o un auto para mejor proveer. Es bien importante resaltar, esto no es obligatorio. Esto pasa cuando el juez ya tiene a la vista el expediente, tiene los alegatos, tiene los medios de prueba y el juez cuando analiza encuentra que algo hace falta. Y él quiere aclararlo y como no está dentro del proceso incorporado como prueba, él ordena en auto para mejor fallar incorporar esa prueba al proceso para que le aclare. Es decir, sirve para aclarar algún punto dudoso del juzgador. No es para incorporar prueba de las partes, para que el juez se le aclare algunos aspectos. Ese auto para mejor fallar hay que desarrollarlo en un plazo de 15 días. Entonces, si antes había dicho que terminaba el periodo de 30 días, señalada vista en 15 días, sentencia en 15 días, aquí tendría que hacer, se señala vista en 15 días, auto para mejor fallar en 15 días y sentencia en 15 días. Pero reitero, el auto para mejor fallar es opcional, no es obligatorio, no es una etapa obligatoria del proceso, sino va a darse cuando el juez tiene dudas y quiere esclarecerlas y entonces puede ordenar en auto para mejor proveer, traer a la vista algunas circunstancias de las que voy a explicar. ¿Qué es lo que puede acordar el juez en auto para mejor fallar? No es cualquier cosa. El juez no puede pedir una declaración testimonial, el juez no va a pedir que se practique un dictamen de expertos, el juez no va a ordenar más que lo que le dice la ley. ¿Qué dice la ley? La ley dice que puede en auto para mejor traer a la vista cualquier documento. Entonces, documento sí puede traer a la vista, puede ordenar que se traiga una certificación que nunca se aportó y es necesaria, un testimonio, cualquier documento que él crea para esclarecer el derecho de los litigantes. O puede también practicar un reconocimiento que se refiere a reconocimiento judicial o un avalúo que le permita a él ampliar algunos hechos. Un avalúo es de nombrar un valuador para que dé un precio o un valor a un bien, normalmente bien mueble, y por consiguiente, pues necesita ese avalúo el juez para poder tomar una decisión. O tercero, puede pedir que se traiga a la vista cualquier actuación que tenga relación con el proceso. Reitero, no es cualquier medio de prueba, sino exactamente los que aparecen en la presentación. Ya una vez efectuada la vista o vencido el auto para mejor fallar, entonces el juez tiene 15 días para dictar la sentencia conforme lo establece la ley del organismo judicial.
¿La sentencia qué es? Pues la sentencia es el fallo definitivo. La sentencia es el fallo que decide la controversia. La sentencia es la resolución final del proceso. La sentencia es el mecanismo de terminación normal del proceso. Entonces, cuando ustedes oigan sentencia, es la decisión final del proceso principal. O sea, ustedes no van a oír una sentencia de un incidente, porque los incidentes son cuestiones accesorias, que van a hablar de un auto, pero cuando lo que se va a decidir es el asunto principal, vamos a hablar de una sentencia. Entonces, la sentencia es la forma normal de dar fin al proceso, es la resolución final por la que se resuelve la controversia, es la que permite dar finalizada una contienda en forma normal, como ustedes quieran ver, pero es la sentencia. Vamos a encontrar una sentencia en primera instancia y vamos a encontrar una sentencia en segunda instancia. Muy rara vez, forma extraordinaria, solo en los casos que procede casación, vamos a encontrar una sentencia de casación. Entonces, en un proceso ordinario podrían haber hasta 3 sentencias: la sentencia de primera instancia, la sentencia de segunda instancia y la sentencia de casación. Las 3 terminan el proceso, solo que la sentencia de primera instancia ha sido impugnada por la apelación y la sentencia de segunda instancia ha sido impugnada por la casación. En Guatemala existen 2 instancias, por ende siempre deberían de haber solamente 2 sentencias de un proceso normal. Aquí estoy excluyendo las sentencias dictadas en materia constitucional por un amparo. Vamos a ver también que hay las sentencias, esto no va a ser muy difícil de explicar. Las sentencias se pueden dividir por su forma, por la posibilidad de impugnación, por su resultado, por su contenido y por la instancia en que se dictan. Por la forma, vamos a encontrar que hay sentencias verbales y escritas. Quiero ser muy claro que en nuestro proceso civil todas las sentencias deben de ser escritas. ¿Y por qué razón? Porque esa sentencia después habría que ejecutarla y necesitamos contar con un título. Entonces, si bien tenemos un procedimiento oral, la sentencia se hace por escrito. Y aunque se pudiera dictar en forma oral por el juez, tiene que ir acompañada siempre de una escritura. Ustedes, por ejemplo, ven que dictan sentencia en el ámbito penal y la dictan verbales y condenan, pero las sentencias tienen que ir con un respaldo escrito. Entonces, aunque hay sentencias orales o verbales y escritas, realmente se aplican las sentencias escritas. Las sentencias pueden impugnarse. Normalmente toda sentencia se impugna. Todas las sentencias, contra todas las sentencias en primera instancia cabe la apelación. Y con todas las sentencias de segunda instancia ya no cabe otro medio de impugnación, salvo en los juicios ordinarios donde podría caber casación. Entonces, por la posibilidad de impugnación, hay sentencias que son firmes y son aquellas dictadas en primera instancia donde no se interpuso apelación. Esa queda firme, transcurridos los 3 días sin que sea impugnado por apelación, está firme, ya se puede hacer cumplir. En segunda instancia, solo en el caso que procede casación, quedaría firme 15 días después, que es el tiempo para interponer la casación. Y cuando hay casación, pues lógicamente quedará firme dentro del tiempo que establece, que serían, a mi criterio, ya no cabría más que la aclaración y la revisión, que son 24 o 48 horas para plantearlo. Por consiguiente, ahí caerían firmes. Pero eso es bien importante, determinar sentencias firmes, que son aquellas que ya no son impugnables porque ya se agotaron los recursos que tuvieron que haberse agotado, y las recurribles donde sí cabe los medios de impugnación. Vamos a encontrar por su resultado que hay sentencias condenatorias absolutorias. Cuando ustedes presentan su demanda, piden que se declare con lugar su demanda, y el demandado, cuando presenta su contestación, pide que se declare sin lugar la demanda. Cuando se declara con lugar es una sentencia condenatoria. Cuando se declara sin lugar es una sentencia absolutoria. Ustedes quieren, a través de la condenatoria, que se le imponga una sanción al demandado, y el demandado, a través de una absolutoria, quiere que se le libere de cualquier cosa de la pretensión del actor. Entonces, esto aparece en las sentencias siempre. Si declaran con lugar son condenatorias, si declaran sin lugar son absolutorias. Por su contenido, eso ya lo practicamos cuando hablamos de los procesos y de las acciones. Recordarán ustedes que dije que había procesos declarativos, constitutivos y de condena. Había acciones declarativas, constitutivas y de condena. ¿Cuál es la diferencia? En la sentencia declarativa solo se declara un derecho existente. Si se está planteando un juicio de reivindicación de la propiedad, el juez dicta sentencia y declara con lugar, dice quién es el propietario, simplemente está confirmando ese derecho. Pero cuando la sentencia cambia una situación que no existía, crea una situación nueva, a un casado lo divorcia, a un soltero lo declara unido de hecho, a alguien que no era padre lo declara padre, o a alguien que era padre le quita la paternidad,
En esos casos estamos hablando de sentencias constitutivas, porque constituyen una situación que no existía. Y por último, las sentencias de condena, que son las sentencias para mí más importantes, porque esas conllevan la imposición de una obligación, que consiste en dar, hacer o no hacer. ¿Ok? Por último, vamos a hablar de sentencias que se dictan dependiendo de la instancia que se dicten. Hay sentencias de primera instancia y hay sentencias de segunda instancia, que yo les decía que en Guatemala y conforme a la Constitución solo hay dos instancias. Y hay sentencias en única instancia. Hay un par de casos, como la responsabilidad de los magistrados de la Corte, que se resuelven en única instancia. Es decir, hay ciertos casos en que no hay dos instancias, sino única instancia. Entonces hay sentencias de dos instancias y hay sentencias en única instancia. En cuanto a la forma de las sentencias, mire, aquí no voy a reparar yo mucho porque esto realmente es más del ámbito judicial, no los quiero complicar mucho, pero cuando ustedes en su oportunidad hablamos de las resoluciones judiciales y hablé de los decretos, autos y sentencias, eso está regulado en la ley del organismo judicial, pues ustedes ahí deben de saber que toda resolución, un decreto, un auto o una sentencia, llevan los siguientes requisitos: el nombre del tribunal que la dicta, juzgado quinto de primera instancia ramo civil del departamento de Guatemala. El lugar, Guatemala. Fecha, 11 de mayo del año 2023. Así empiezan todas las resoluciones: un auto, un decreto, una sentencia. Luego viene el contenido. Si es un decreto, pues la cosa queda trámite, se admite para su trámite, se emplaza por 9 días, se tiene profesión de medios de prueba. Si es el contenido de un auto, pues motivación, considerando tal cosa. Y si es el contenido de una sentencia, pues aquí vamos a hablar de algunas cosas más. Terminan los decretos, se incluyen en los autos y en las sentencias una cita de leyes, que son las normas que se están aplicando en los casos concretos. Y por último viene la firma del juez o del magistrado y la del secretario. ¿Por qué las dos firmas? ¿Por qué de juez y secretario o magistrado y secretario? Porque el secretario lo que hace es refrendar la firma del juez o del magistrado. Lo que hace el secretario es dar fe que esa firma sí fue puesta por el juez o sí fue puesta por el magistrado o los magistrados, si es el tribunal colegiado. Pero en el caso de las sentencias, además de eso que acabo de mencionar, lugar y fecha, nombre del tribunal, el contenido, cita de leyes, firmas, debemos de cumplir con lo que establece el artículo 147 de la ley del organismo judicial. Aquí hay otros contenidos, otros requisitos que van dentro del contenido de la sentencia. Por ejemplo, tenemos que indicar el nombre y domicilio de los litigantes, una demanda promovida por el señor A con domicilio del departamento de Guatemala en contra del señor B con domicilio en el departamento de Retauleu. O en su caso, si hubieran sido representadas, quien actuó en representación de, etcétera, etcétera. Y los nombres de cada abogado, quien actuó bajo el auxilio de los abogados tal o abogados tales. Eso va en el contenido de la sentencia. Igual tenemos que determinar el proceso que recae, o sea, tenemos que indicar qué clase y tipo de proceso y sobre qué verso el mismo. Entonces, se tiene la lista para dictar sentencia a un juicio de conocimiento tipo ordinario, de reivindicación de la propiedad o de divorcio o de separación o de impugnación de la paternidad. Así tenemos que indicarlo en la sentencia. Tenemos que determinar la clase, tipo de proceso y el objeto. Tenemos que hacer un resumen de la demanda. Del resumen de la demanda hacemos un resumen de la demanda, hacemos un resumen de la contestación de la demanda, hacemos un resumen de las excepciones perentorias interpuestas, hacemos un resumen de la reconvención si hubiera habido reconvención y también tenemos que indicar qué hechos fueron los que se sujetaron a prueba. Eso está en la sentencia. Luego de eso tenemos tal vez la parte más importante, que es la parte donde debemos de motivar la sentencia, la razón por la cual creemos nosotros que la sentencia debe declararse con o sin lugar, valorando cada uno de los medios de prueba. Eso normalmente va en aquello que ustedes conocen como los considerados. Cuando se pone considerando y ahí el juez está diciendo un valor de la prueba y explicando por qué él cree que esta demanda procede o por qué cree que no procede. Ahí aplica las normas, aplica jurisprudencia, ahí aplica doctrina. Es una parte importante, la parte de la motivación, la razón por la cual dicta la sentencia de esa manera. Y por último, una parte dispositiva, una parte de decisión, que es donde el juez ya decide, dicta la sentencia y declara con lugar o sin lugar la demanda que se ha promovido. Esa es la parte de decisión. Las sentencias, esto
puede contener algunos vicios que la hagan nula. Esto lo voy a explicar cuando estemos hablando del juicio, perdón, de los medios de impugnación el semestre entrante, pero voy a explicar que la sentencia cuando se dicta puede estar viciada por hechos que sucedieron en el proceso y que la están viciando. Insisto que lo explicaré oportunamente. Se llaman errores injudicando, vicios de fondo, perdón, errores improcedendo, vicios de forma, porque transcurrieron en todo el procedimiento, influenciaron a que la sentencia se dictara con vicios, o en el momento que se dicta la sentencia se cometen algunos vicios, se interpreta mal una norma, se aplica mal una norma, se valora mal una prueba, y entonces eso se llaman errores de fondo o errores injudicando. Las casaciones que se plantean contra las sentencias vienen por esos errores de fondo o esos errores de forma que implica, insisto, explicaré oportunamente, pero esos errores de fondo los comete el juez cuando dicta la sentencia, insisto, porque se equivoca en una ley, aplica mal una norma, interpreta mal una norma, aplica una norma que no era, valora mal una prueba, etcétera, etcétera. Y luego vienen los vicios de forma que suceden en el transcurso del proceso. Imagínense una sentencia dictada por un juez incompetente, una sentencia que no se le notificó la fase de prueba a una de las partes, una sentencia planteada ante una persona incapaz, una sentencia dictada por alguien que no, a favor de alguien que no tenía la representación o no tenía la legitimidad. Esos aspectos también influyen en la sentencia y la pueden convertir en una sentencia viciada, pero que, insisto, se alegan a través de los mecanismos normalmente de lo que es el recurso de casación. Todas las sentencias deben ser congruentes. Hay un principio de congruencia que dice que el juez debe resolver conforme a la pretensión pedida. Si ustedes, mis estimados amigos, plantean una demanda donde pretenden, voy a poner un ejemplo, que se condena a la persona a daños y también se condena a la persona a perjuicios, el juez tiene que decidir sobre daños y sobre perjuicios. Si no decide sobre una u otra cosa, decide algo distinto o decide más de eso, entonces su sentencia no es congruente. Las sentencias deben ser congruentes. No quiere decir que declare con lugar, pero tiene que resolver sobre cada uno de los puntos de esos. Normalmente cuando el juez resuelve más de lo pedido, imagínense que yo planteo una demanda de daños, no de perjuicios, de daños, pero el juez condena a daños y también a perjuicios, esa sentencia es incongruente, se llama ultrapetita, es decir, está resolviendo más de lo pedido, ultrapetita, más de lo pedido. Pero, sin embargo, puede darse el caso en que yo le pedí al juez daños y el juez no resolvió sobre daños, sino sobre perjuicios. Entonces, acá no es que esté dando más de lo pedido, sino aquí no resolvió sobre lo que yo quería, sino sobre otra cosa. Y esta sentencia será extra pedido, se resolvió algo que no era, extrapetita. Y por último, una sentencia donde se dejó de resolver algo. Yo le pedí daños y perjuicios y al final solo resolvió daños, pero no resolvió nada de perjuicios. Y esta va a ser citrapetita o infrapetita porque se resuelve menos de lo pedido. Así se llaman las sentencias que son incongruentes. Ultrapetita, extrapetita, infrapetita o intrapetita. Eso es lo que tengo para el día de hoy. No sé si ustedes tienen alguna inquietud, alguna duda para poder resolver sobre este tema, pero 3 temas hemos hablado de 2 pruebas, medios científicos de prueba y las presunciones legales y humanas, hemos hablado también de los alegatos y la sentencia como la última etapa del proceso. El juicio ordinario aquí ya terminó. El juicio ordinario terminó cuando se dicta la sentencia. Claro, van a haber impugnaciones, eso lo vamos a ver el semestre entrante, una apelación para ir en segunda instancia, pero en este momento nuestro juicio terminó. Ya abordamos los temas y dije que había una demanda, explicamos qué era la demanda, hay un emplazamiento, explicamos qué es el emplazamiento, hay excepciones previas en los primeros 6 días de emplazamiento, ahí explicamos las excepciones, hay contestación de demanda en el 9º día, explicamos la contestación, puede ser tácita, puede ser expresa, puede allanarse el actor, puede interponer excepciones perentorias, explicamos las excepciones perentorias, puede reconvenir, también explicamos, se abre prueba por 30 días, hablamos de todo el procedimiento probatorio, de la teoría de la prueba, de cada uno de los medios de prueba, cómo se ofrecen, cómo se proponen, cómo se diligencian, terminó el periodo de prueba, el juez señala día para la vista, ya dijimos para qué sirve, para qué son los alegatos, en qué momento se presentan, hablamos del auto para mejor fallar en los casos de duda del juez y ya el juez dicta la sentencia, la cual puede ser impugnable. Ustedes ya saben qué clases de sentencias pudieran haber. Entonces, ya con esas ideas, ¿alguien que quiera preguntar, por favor? Bueno, ok. El próximo martes, como reitero, voy a dar instrucciones del examen, voy a hablar de un punto en particular, voy a hablar sobre las formas anormales, porque ahorita hablamos de las formas normales, formas anormales en que el proceso podría terminar, y vamos a dejar un tiempo prudencial
para preguntas y respuestas. Ustedes me podrán preguntar lo que ustedes quieran. Ustedes me podrán decir, preguntar lo que quieran en relación a lo que crean ustedes que les hace falta fortalecer un poco. Esto, pues, una forma de ayudarles antes de su examen final, que creo, insisto, está programado para el 22 de mayo, que es día lunes, a eso de las 4 de la tarde, pero eso tendrá que confirmar ustedes en la página, o lo voy a confirmar yo también en cualquier momento y se los comparto. Si no hay ninguna duda, entonces nos estamos viendo el día martes el día martes a la misma hora de siempre, ya con nuestra última clase de este semestre. Tengan una feliz tarde. Nos vemos. Pase buena tarde, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz tarde, bendiciones.